déjame empezar por algo, porque si no, luego se me olvida. Sí, sí, dale. Digamos que existe el supuesto de que en ti recae la decisión de que una de las dos iglesias se tiene que tumbar, porque si no, la continuidad del espacio-tiempo no se puede garantizar, ¿no? Y entonces necesitan tumbar una de las dos, o la nueva basílica o la basílica antigua. ¿Cuál tumbas? Y todo el mundo va a decir, sí o gran cuau, lo que él diga. Chale, qué escalofriante. Exacto, exacto. ¿Cuál decides tú que se queda? Híjole, creo que políticamente la batalla se perdería como de fondo si no gana la reina de reinas mexicana, ¿no? Claro. Y tirar la basílica, la nueva basílica de Guadalupe es tirar el manto, ¿no? Claro. Que no es como que lo puedas reubicar, vamos a ponerlo ahora aquí. Pues lo hicieron constantemente, ¿eh? Pero digamos que en el imaginario funciona como ese es mi lugar y la peregrinación, vamos para allá, ¿no? Vamos para el Tepeyac. Sí, pero como que tienes ganas de que si vas a tumbar una, tumbas con todo y tienes ganas de tumbar la idea completa, no nada más el edificio. Y está bien. Sí, justo porque es que hay un problema con la madre, ¿no? Claro. Y la madre en este país siempre se está tocando de una manera pues un poco cínica, ¿no? Sí, porque sí. Pues, chingan a su madre o... Claro, sí. Sí, cuando dices madre, ya como de qué o qué, ¿no? Ah, exacto. Alguna vez algún profesor en la universidad nos decía que si la iglesia es la esposa de Jesus Christ. Me encanta que le digas Jesus Christ. Es que es otra cosa, ¿no? Sí, no, claro, pero además ese juego que haces con el apodo y dices, bueno, es que los matices del nombre y del apodo no son malos, ¿no? Porque uno no es el nombre, uno es los matices que le pones al nombre y entonces el apodo termina siendo una comunión muy cercana entre las personas que lo usan, ¿no? Sí, y es un poco de sacralizarlo también. Claro, pero sacralizarlo en otro término, creo, ¿no? El Cristo, o sea, el Cristos, el ungido, el elegido. A mí no me gusta como meterle el nombre de Cristo, porque tiene toda esta carga como más sacra, que justo eso es lo que significa Cristo, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí. Creo que en mi batalla de los edificios la política no está enfocada por ahí, justo. Es que también depende, ¿no? No me has dicho de qué lado estamos, porque si estamos del lado de una especie como de golpe de estado, ¿no? En donde vamos a tirar los grandes monumentos, la que se tiene que ir es la Basílica de Guadalupe. Mira, ese supuesto vendría después, pero digamos que efectivamente hay una amnesia generalizada, ¿no? Y dentro de esa amnesia generalizada, incluso esa amnesia generalizada puede ser que se extinguió por completo la raza humana y tú quedaste en algún letargo ahí medio, no sé, criogénico si tú quieres, y de repente llegan los extraterrestres, te despiertan y dicen, oye, pues qué chido, bueno, qué lástima, ¿no? Que se hayan muerto todos, pero qué chido que estás acá, porque pues queremos conocer todo esto, no hay nada, no hay nada quemado, no hay ningún rastro de ninguna guerra ni nada, solo hay unas ciudades por todos lados con cosas raras que no sabemos identificar, ¿no? Si depende nada más de ti el explicarles qué es una iglesia, ¿se los explicas? O les dices, no, mira, eso ni vale la pena, tíralo, ¿no? O son baños, ¿no? Porque pues ahí... Dentro de mi edición total, yo sí soy de la idea que se vaya todo. Un poco se los contaría a la manera... Iconoclástico. A la manera nietzscheana, ¿no? Sí. De que las iglesias no son más que las tumbas de Dios. Bien. Ajá. Y como tumbas hay que dejarlas ahí, ¿no? Sí, claro. No seguirlas aderezando como eso, como templos, ¿no? Claro. Y, igual, es muy curioso porque en la tradición mexicana, Manuel Tuizán clasifica estas movidas como monumentos, ¿no? Y lo monumental tiene siempre ahí una carga política que es muy distinta a una simple iglesia o a un edificio, digamos, gubernamental. O sea, lo monumental tiene que ver como con la posteridad y con una lectura política de si no lo perpetuo, sí el conservadurismo máximo de las cosas. El punto es que, en términos como de Benjamin, de este ángel de la historia alienígena, ¿no? Que viene a visitar las ruinas y quiere recomponerlo, pienso que un poco como Benjamin, que la única manera de hacer justicia sería no reivindicando nada, ¿no? Sería dejar la ruina como ruina y relatar la historia
desde otro lugar. Y ese otro lugar no tiene que pasar justo por lo espiritual. Claro. Y justo ahí es donde se abre la posibilidad de un nuevo espíritu, ¿no? Claro. Porque si haces un poco a la Hegel, a la Kant no tanto, pero a la Hegel, como tratar de darle a la religión el lugar, ¿no? Claro. Que le corresponde en el movimiento del espíritu, es que la religión se queda siempre. Claro. Y con ella sus monumentos, y con ella sus ídolos, y con ella, ¿no? Entonces, si quieres que sea realmente espiritual, en el que algo te mueva, sin una institución, sin una mediación, tendrías tú que cargar de energía esas ruinas. Y esa posibilidad, que además me parece atroz y formidable, o sea, no se desperdiciaría conservando ninguna de esas dos cosas. Pero si de lo que estamos hablando no es de una justicia histórica cuasi divina, extraterrestre, ¿no? Un poco como en Prometeo, pienso, ¿sabes? Esta película de Scott, en la que, o sea, la propia creación destruye a los padres, ¿no? O sea, ahí hay una poesía como un poco apocalíptica, sí. Que me late. Nos destruye a los humanos, que son sus padres, y destruye a sus abuelos, que son estos como, sí, ¿no? Como viajeros, seres ahí. Exacto. Un poco yo haría eso, ¿no? O sea, adiós los dioses y adiós mi propia especie, ¿por qué no? O sea, ¿por qué filiar un compromiso radical con una historia de opresión, ¿no? Claro. Y de destrucción, cuando justo la justicia estaría en un nuevo relato, ¿no? Como dicen en alguna narrativa apocalíptica, que es la de Evangelion, nuevos pensamientos cambiarán el corazón de las personas. Claro. Eso. Y si los pensamientos están materializados en sus símbolos, ahí es donde aparece la cosa, ¿no? Claro. Sin embargo, de nuevo, si se trata de la cosa como real, ¿no? Como la realpolitik, de vas a gobernar, pero vas a gobernar. Estás aquí en México con el mito guadalupano. Es que ahí... Y de pronto te dicen, es que tenemos que tumbar una porque si no, no. Si no, no podemos recrear X cosa política, ¿no? ¿Okay? Yo creo que, aunque parezca un poco conservador, y aunque mi predilecta sea la vieja, creo que la nueva tiene ahí una nueva posibilidad, conservando ciertos idearios, ¿no? de su propia narrativa actual, que es un poco lo que se hizo en la conquista. Claro. Digo que estaba leyendo a Toussaint justo, y Toussaint dice que la primera urgencia que tuvieron los colonizadores fue más que como esta idea como clásica de erigir sobre las ruinas de los templos mexicanos, las nuevas, para imponer. No, eran pobres y eran flojos. Claro. Y los indios se resistían. Entonces, una forma de persuadirlos era: trabaja con tus espacios y aprovechemos los materiales que ya están. Y sobre esos materiales yo me ahorro una lana que puedo desviar de la corona. Y ahí van a estar las iglesias y todo estratégicamente funciona. Claro. ¿No? Entonces, un poco eso. Quizás derrumbaría una parte para actualizar cosas, y para eso hay que soñar, ¿no? Hay que preguntarle a la gente, pues, qué es lo que aprecia de allí, ¿no? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué es? Interesante, porque finalmente los espacios responden realmente a las sociedades, no tanto a un individuo. Entonces, siempre ser uno el que decide sobre la pertinencia de uno u otro, o de uno sobre el otro, pues se antoja como, yo, ¿por qué voy a decidirlo, no? O sea, si voy a decidir ninguno, o los dos, o uno, o el otro. O sea, o la mitad de uno nomás. O la mitad de uno nomás, ¿no? Cuando uno va y asiste a los espacios y los habita, de alguna forma es lo que estás haciendo, siento yo, ¿no? Porque te sientes más cómodo en un lugar, o te significa más un lugar que el otro, y lo haces de una forma mucho más light. Desde luego no estás tumbando nada, pero de pronto si entras... Sí, por supuesto, es que se preocupa uno, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a una iglesia y ya estoy en la basílica, me siento más cómodo en la antigua que en la nueva. Claro. Pero si voy a una iglesia nueva, por ejemplo, me siento más cómodo en esa iglesita pequeñita de Seúl, la que está atrás, que es más o menos el mismo concepto, muy parecido, pero en un ambiente mucho más chiquito. No necesariamente para asistir a una misa, pero sí me siento como que más en contacto con algo. Desde luego que no la uso como baño, porque me sacarían de ahí, pero sí voy nada más para descansar un rato, y en una de esas oír misa, aunque no me signifique mucho, pero sí puedo encontrar más una comunión con un ideario en estos pequeños lugares que en la
que la Basílica Nueva. Y no sé, pues sí se ve maravilloso, grandioso, cómo la techumbre va desde abajo y te lleva a un sitio inaccesible, pero ese juego del altar, esos volumencitos, como que sí te llama, incluso las lámparas esas que están como flotando, como que dices, ¿qué onda, no? Perisur, pero en otra escala, ¿no? Eso te iba a decir, es que suena más, o sea, un poco entiendo tu reticencia a la nueva, porque es como un centro comercial del espíritu, ¿no? Ajá, sí. Pues yo lo siento como una terminal camionera, la verdad, pero... Es una terminal camionera del espíritu con locales ahí, 2, 3, ¿no? En donde el camión, ¿no?, nunca sale, ¿no? Sí, o sí, porque llegan, ¿no? Y ahí están los feligreses que ya van a estar la próxima semana, además. Eso es cierto. O sea, además es muy atinado porque ya va a salir, ¿no? Sí. Y, o sea, tampoco le puedes decir al feligrés, no vengas a esta terminal, ¿no? Claro. O sea, aquí no te queremos. Claro. Porque sí se producen cosas, ¿no? Claro. O sea, produce realidad. Lo que decía igual Manuel Toussaint era que en México, en la Nueva España, finalmente es un libro pensado desde la extrema derecha, decían que en México sí. En México las decisiones de cómo se construye algo, para qué se construye algo y quién quita y pone algo sí son de un hombre. Claro. Y no son del virrey, además, ¿no? Claro. Son como de estas personas que mueven los hilos políticos, ¿no? Que generalmente eran sacerdotes. Y ahí se concentraba no solo la intención política, sino el capricho arquitectónico. Ahí, pasaba por ahí. Y en España no, porque, o sea, tenían tan atravesada la religión que ahí sí, si no le preguntaban a la gente. Un chisme, por ejemplo, de la catedral de Metropolitana, había 2 problemas. Las parcelas, los territorios pertenecían, ahora no recuerdo el nombre, así como colonial de los dueños. Sí. Pero se resistían a venderlas para sacar o un partido político o un partido económico, claro, ¿no? Claro. Y de los indígenas, porque los indígenas, o sea, las autoridades registran que se necesitaban de 200 a 300 indígenas para construirla, o sea, eran miles de indígenas los que llegaban y morían en la construcción. Entonces, cuando se hacían las cuentas a la corona, se ponía lo mínimo para que la corona siguiera soltando la lana. Claro. La lana se desviaba por los dueños y los indígenas trabajaban gratis. Entonces los indígenas se quejaban frente a la corona y la corona, como eran un montón, tenía que reaccionar. Claro. Pero en principio la iglesia la Catedral Metropolitana, tardó mucho tiempo en construirse justo por eso. Claro. Porque las parcelas estaban como divididas y no se podían como llegar a un acuerdo y los indígenas se quejaban demasiado. Y Toussaint dice que cómo se atrevían a quejarse, no si era para ellos. Y unos párrafos antes dice, bueno, pero la decisión es de una persona. Y yo creo que se nota más en la catedral ese pasar del tiempo no sé, cada quien tendrá su punto de vista, pero a mí me parece horrible la catedral, precisamente por eso, ¿no? Porque es oscura y además no responde a nada, como que entiendes que efectivamente pasó mucho tiempo y cada uno pero sí terminaban determinada sección y entonces la siguiente se hacía con un criterio completamente nuevo, entonces parece como si fueran 4 iglesitas una detrás de la otra, ¿no? Entonces entras y lo ves más o menos bonito, pero de ahí después pasas el primer altar y te encuentras con otro pedazo que ya responde a otra lógica, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en la basílica, en la antigua por lo menos, que se hace un poco más rápido, es un poco más chica o bastante más chica, y el problema en todo caso es que se va destruyendo con el paso del tiempo y que efectivamente le van metiendo de su propio discurso a lo largo del tiempo conforme lo van reparando, pero lo que sí es que lo reparan, o sea, ya es algo que estaba y le van metiendo de su cosecha, ¿no? Se restaura, pero ya estaba. Sí, y, o sea, eso vuelve a la madre, ¿no? Por ejemplo, esta idea de catedral siempre va a estar ligada a las ciudades más importantes y digamos que la catedral principal de un país es como el punto del poder donde el poder se tenía que exhibir. El ideológico. El ideológico. Y curiosamente que es una palabra ahí medio asquerosa que también tiene que ver con los superhéroes, ¿no? Con Superman de Metrópolis. Es que metropolitano o metrópolis quiere decir ciudad madre. Bueno. Y ciudad madre está ligado como a un origen a la vez uterino, ¿no? Como que todo proviene de ella, todo recae en ella, ¿no? Pero a la vez tiene que ver como con una especie como de culto muy desde la lógica machina.
¿no? Claro, claro. Porque si no lo filiarías desde lo materno, ¿no? Claro. Como para tratar de dar un linaje de una misma sangre, de un mismo tal. Entonces, ahí es donde la madre otra vez se vuelve como intocable. Si aparece hasta en tu ciudad, o la madre patria, que es como una tontería ahí de oxímoron, porque patria tiene que ver con pater y con otras cosas, ¿no? Claro. Pero tiene que ser madre, entonces. Y que además es como un dejo romántico de la narrativa nacionalista de finales del siglo, en México de finales del siglo XIX, que tiene que construir una idea de nación, ¿no? Claro. Y que la tiene que construir en función de lo materno para que acoja a todos, porque no tenemos madre, porque somos hijos de la chingada. Tal vez de la culpa, ¿no? Pero es esta culpa criolla, además, porque al indígena le vale madre, le vale padre, ¿no? Claro. Justo eso, ¿no? Es que no deja de haber una afiliación conservadora, pulpígena, oriunda, de linaje. Claro. Y ahí, justo ahí, también es curioso que en la basílica se le trata de dar esta propaganda de porn church. Me preguntaba si dentro de la architecture porn, la presentación glamurosamente propagandística de los edificios para su consumo, ya sea turístico, inmobiliario, fotográfico, gentrificador, vivencial, etcétera, dentro de ella habría lugar para una especie de church porn. En la basílica se le trata de dar esta propaganda de porn church como de la madre. Vas a ver a tu madre. Entonces, habría que ver, habría que revisar también como la configuración arquitectónica del dolor en los países, ¿no? Claro. Ahora, ¿es necesaria la religión? ¿Tú sientes que o qué otra alternativa hay? Que no, yo digo que no porque a mí no me laten esas movidas y porque un poco, ahí puedo hacer un poco borgiano para que no sea como tan soberbio, ¿no? Claro, pero me gusta mucho esa frase que también en esta de teoría de distorsión lo mencionas, esa cita borgiana de que el cielo exista, que el cielo exista, no para nosotros. Aunque no sea para nosotros. Esa cita es bellísima. Pero tú la lees y dices, sí, pero esa es como que la concreción del deseo aspiracional capitalista en extremo, ¿no? De cepa, ¿no? Así. Exacto, es ahí como siempre estar aspirando a algo al que sabes que no vas a llegar. Es lo superlativo, nunca. Igual, el cielo sigue siendo como superlativo, es decir, en función de casi todo ese pensamiento superlativo que desprecia siempre lo terrenal, ¿no? Es que se construyen estos idearios fascistas. En muchos sentidos la religión es fascista. No es fortuito que lo mencionabas al inicio, cuando llega Juan Pablo II, que viene a ponerle fin a la teología de la liberación, empiece el periodo más mocho y miserable de la Iglesia Católica en los últimos. Es que Juan Pablo II es la institución más miserable que hay de la Iglesia, y curiosamente con esta fachada de Padrecito Santo, todos lo adoran, le hacen esculturas, le ponen su nombre. Decía Borges que esto lo dice en Utopía de un hombre que está cansado, en el libro de Arena. Se pierde en una carretera que está en la Pampa, y Pampa sobre Pampa se transponen las dimensiones y llega a otra dimensión en el futuro, donde encuentra a un men de casi 2 metros y cacho de altura, que tiene unos cuantos libros, que no lee sino que relee siempre lo mismo, que apenas se toca música, que se dedica a pintar, y dice: pasados los 100 años, todos los hombres aprenden todos los hombres, todas las personas, ¿no? Es un poco la cita más bien, aprenden a vivir solos. Han tenido un hijo que heredará todo eventualmente, y han inventado todos sus oficios y todas sus necesidades, entre ellos su propia religión. Entonces, si el hombre necesita religión, ponle que sí, no vamos a descartarlo, pero no sé si necesite la religión dominante o hegemónica. En principio parece una contradicción, porque religión quiere decir como una unión como social, como comunal, ¿no? Un religare que digamos tiene que ver con la totalidad. Sí. Pero en términos espirituales no. Entonces ahí habría como que pensar qué tan necesaria es una religión que pretende ser comunitaria en un mundo atomizado de sociedades individualistas de masas, como dice Rancière. Yo creo que no es tan necesaria, ¿no? Yo creo que la religión, un poco más a la Agamben, es el dinero, ¿no? Y es así que vincula y mueve y hace ritos y, ¿no? Si quieres,
Si esas vamos y desespiritualizamos en el término negativo de la palabra la religión, ya tenemos una, y es el consumo y el dinero. Claro. Siempre me he quedado mucho con la idea de esto que decía Einstein, a diferencia de lo que uno pudiese pensar siempre, de que uno ve a Einstein y dice, este señor seguramente no es un hombre creyente, y al contrario, sobre todo lo que sentía que era lo necesario para poder llegar a determinada verdad, tenía que ser posible imaginar esa verdad, ¿no? Y que ya eventualmente con la ciencia y con la técnica tenías que probarlo matemáticamente o teorizarlo si tú quieres, pero primero tienes que imaginar que es posible. Y él encontraba esta naturaleza de la religión como esa búsqueda de la posibilidad. Yo difiero por completo, ¿no? No creo que la religión sea ese inicio de la posibilidad. Yo creo que la filosofía es el inicio de cualquier método de pensamiento. Y si acaso la filosofía pudiese entrar un poco más en el terreno de lo posible o de la sistematización, entonces el arte es esa forma de habitar lo posible incluso dentro de lo imposible. O sea, equivocándose un poco, que es lo que finalmente hace un poco el cómic y un poco el héroe, ¿no? O el superhéroe. Porque finalmente dicen, bueno, ¿y si todos los seres humanos fuéramos poderosos y pudiésemos volar? Y no, de pronto uno se avienta y te caes y no pudiste volar, pero ya lo imaginaste que era posible, y entonces alguien dice, bueno, ¿y cómo le hacemos para así volar? Y entonces a lo mejor hacen un avión, o etcétera, ¿no? Yo creo que ahí el problema con la filosofía en particular es que en el ser mismo y último de la filosofía, como esta vieja idea de potencia-acto, la potencia de la filosofía actual es mucha, pero su capacidad en acto es casi nula. La filosofía está en una torre de marfil, que es la academia, y como es un lugar muy privilegiado, ya no sale de ahí. Y se han convertido en una especie como de glosa, de comentario, de erudición, de dedicación al texto mismo, de hermenéutica del texto, que ya no toca a las personas. ¿En dónde queda la filosofía? En el margen. Pues está ahí supeditada casi que en la literatura, en las artes, en gente que está haciendo pequeñas cositas bajo el agua, ¿no? Y que pues ya no está el campo de posibilidad insertado en una disciplina, sino en ciertos espacios ahora, que además sí está respondiendo mucho a lógicas del poder. Claro. Ahora que traías lo de los superhéroes, una cosa que me parece que está muy chida, muy cotorna, que se llama Invincible, que es una nueva narrativa, a la vez cómic y serie de dibujos animados, de unos personajes así rotísimos, así pues literalmente invencibles, ¿no? Invencible, que es como el personaje principal, es derrotado siempre, pero es el más fuerte de todos, ¿sabes? Justo el pensamiento que estamos tocando, y los superhéroes siempre tienen que ver con una comunidad, a menos que se conviertan en superhéroes fascistas, ¿no? Como el Superman de Miller, ¿no? Que tiene que ser golpeado por Batman para que vuelva en sí mismo. Claro. Y que Schneider le quita como esa punta filosa en su versión de Batman contra Superman. Claro. Era un cómic interesante porque Superman se convertía un poco como en el perro, en el perro de los amos, ¿no? Claro. Y era un perro guardián muy eficiente que destruía, un poco como Doctor Manhattan. Exacto. ¿No? Haciendo el trabajo. Sí, esa es la parodia del superhéroe, ¿no? Del dios, ¿no? El dios, pero que de pronto se desvincula por completo de la presencia humana, ¿no? Exacto. Entonces, estos superhéroes que se convierten en perros del Estado, en amos, no pueden ser llamados a la razón porque es Dios al servicio del Estado. Claro. ¿Qué es lo que es la iglesia, no? Sí. No, y además, fíjate que tocando el punto guadalupano, y leyendo un poco este artículo que hiciste, me parece que tiene toda la relación. Es difícil encontrarlo porque desde luego que la presencia de la madre no llega a ser exactamente, o sea, de la Virgen no es exactamente la superheroína, pero Juan Diego sí, Juan Diego se vuelve de alguna forma el elemento que cancela la posibilidad del superhombre, ¿no? Él es el ungido, el que lo ve, él es el que tiene las capacidades de ver el elemento divino, porque de alguna forma ese es como que el puente y el vínculo entre la humanidad y lo divino, porque la Virgen jamás se aparece, o sea, se aparece, pero
se aparece en su tilma, y además tú lo asimilas también diciendo es que el superhéroe es el que lo registra, ¿no? En los términos de la realidad, de lo que nos toca transitar a nosotros, el superhéroe que no existe realmente investido dentro de la personalidad del dibujante, del guionista, del editor, del que hace el cómic, y entonces vuelven a ser ellos los superhéroes, los que son capaces de imaginar lo que sé yo. Y de alguna forma es lo que sucede con esta figura de Juan Diego, y que Juan Diego finalmente es pues completamente relacionado a Juan Pablo II, que le dio como que una importancia muy fuerte. Que le hizo mito, la propaganda, ¿no?, que necesitaba este manto, ¿no? Exactamente. Y sí, fíjate que el punto de toque entre lo divino y el superhéroe es el milagro. Pero es un milagro diferente, ¿no? ¿Y dónde está el milagro? Pues el milagro está en un indito, ¿no? Sí. Pero también está en un pobre hombre que sabes que le caen unos rayos gamma, ¿no? Claro, claro. Se convierte en un monstruo, en este científico. Sí, tiene que ser delgadito y pinche para que sea el contraste entre el todopoderoso Hulk, ¿no? Es el golem, además, ¿no? Exacto. Esta narrativa del golem judío. Sí, sí, sí. O entre este Doctor Manhattan, que es también un humilde científico ahí, sí, hijo de un relojero, exacto, que nadie da 2 pesos por él, ¿no? Y que se muere en las peores condiciones, ¿no? Lo abandonan, o sea, la humanidad lo abandona, lo deja ahí a su suerte y se convierte en Dios, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hay un milagro, es decir, siempre lo divino y, digamos, la posibilidad de salvación, que es un arroyo otra vez mesiánico ahí. Yo no sé cómo acabamos hablando de estos tipos, bueno, pasa por lo milagroso, claro, ¿no? Y en el milagro se conforma la posibilidad de o el Dios tocando al hombre, muy como el David, claro, o el superhéroe, ¿no? El superhéroe que puede alcanzar algo prodigioso y tal. Claro, claro. Que también milagrosa es el contacto con lo extraterrestre, ¿no? En buenos términos. Claro, claro. ¿No? O sea, no sé, Superman, Goku, estos aliens que tú platicabas, sí, Prometeo. Hay algo ahí que siempre rayana en lo milagroso y que nos permite como tocar esta cosa como es de la cultura pop y superhéroe con lo divino y las iglesias y la política cristiana más fascista, que es la de Juan Pablo II, la de una cancelación de las comunidades y de ver que los individuos se entreguen a lo divino sin hacer comunidad. Eso es, o sea, en términos de la tradición espiritual y religiosa es impensable, ¿no? Claro. Pero es una propaganda neoliberal en la iglesia, claro, que lo hace posible. Entonces, claro, ¿cómo haces que se vincule lo individual con lo divino? Claro. Haciendo una unión interna nada más. Exacto. Que no se meta la comunidad, que no haya una participación genérica, que no haya un reconocimiento de figuras, ¿no? Que se veneren justo a la madre, ya que no quieren al padre, a la madre. Claro. Pero esas figuras condensadoras, o sea, curiosamente que parece que unen, que hacen comunidad, en el fondo, no, en el fondo están socavando una narrativa comunitaria para ponerla en una narrativa individualista y que tenga que ver con el desembolse, porque tu mamá te necesita, porque tienes que venir a verla, porque en lugar de que sea la comunidad la que dé el soporte. Claro. No, escribes tú en este, creo que es en la alegoría del superhéroe, ¿no? Les dices, condenados a una eternidad siendo los mismos, sin amor ni potencia de nada, se está verdaderamente en el infierno. Bueno, si es este el cielo y este es el infierno, el verdadero lugar indeseable es el que generas tú repitiendo constantemente este lugar. O sea, por supuesto que es un falso problema, claro, ni cielo, claro, ni paraíso. Claro. Lo que te está diciendo es que en el movimiento del pensar, lo que se interrumpe es la continuidad de las repeticiones, claro, de lo espectral. Y por eso puedes habitar eso que se llama mitológicamente paraíso. Claro. Que en el paraíso no hay repetición, se supone que todo es como único, es el disfrute, ¿no? Y no hay disfrute que sea igual. Claro. Por lo tanto, no hay una repetición, digamos, tediosa de la existencia. Claro. Sin embargo, para que se interrumpa la repetición y tengas la posibilidad de habitar un resquicio del paraíso, necesitas forzosamente que se atraviese por el pensamiento. El único y auténtico milagro que se ha concedido, digamos, en la historia de la humanidad es el pensamiento. Claro. Porque la naturaleza, claro, en sí misma, claro,
no pasa por esos códigos de, digamos, pensamiento racionalizado, metafórico, poético, etcétera, sino la humanidad. Y es el milagro más deleznable. Ese es el milagro que te invitan a no participar de él. Claro. Entonces, en esa medida, el pensamiento es como autodestructivo, porque se inventa mecanismos para cancelarse a sí mismo. Antes de cerrar, no me terminaste de contestar la primera pregunta del todo. ¿Lo de cuál tiramos? No, pero sí medio me dijiste mitad y mitad, ¿no? Como que no te quisiste comprometer, pero puedes modificar después de toda la digresión. El periplo ahí. Exacto, pero de pronto sirve mucho como para decir, bueno, sí, tenía razón en decirlo. O no, ¿sabes qué? Ya no. ¿A cuál le das el gano? En términos personales, así míos, me gusta la vieja, ¿no? O sea, mía. Sí. Por capricho personal. Sí. Pero como conozco mi insignificancia, sé que se ponen en juego otras cosas. Claro. Y si vinieran los extraterrestres, yo creo que habría que derrumbar un poco todo, ¿no? Y habría que hacer otra narrativa y darle el peso a otros espacios, ¿no? Pero si se trata de nuestra realidad miserable, cruda, ¿no? Tal cual está operando y a la que no puedes renunciar en ciertas cosas, la nueva. Sin embargo, o sea, en el fondo, de esas tres, la que yo elegiría es, o sea, ninguna. O sea, claro. Ajá. No. Ninguna, y replantear esta idea del ideario religioso, ¿no? Y de hecho, yo creo que mundialmente me quedaría con pocas. Ahí hay otras cosas que sí son, creo, mucho o a capricho personal o en mirada apocalíptica. En mirada apocalíptica es que, ¿para qué queremos que se conserve algo si todo se va a acabar? ¿No? O sea, o qué clase de policía de la memoria tenemos ahí para decir, no, este sí, este no. En Batalla de los Edificios sí, porque la Batalla de los Edificios no es apocalíptica. Claro, oye, ¿no? Pero en términos arquitectónicos, entonces... En términos arquitectónicos, la verdad es que yo estaría muy de acuerdo contigo. Yo no conservaría ninguna, porque las dos están obedeciendo un ideario que no me gusta. Si fuera arquitectónico, sí, completamente personal. Pero la verdad es que a mí me gusta más como espacio, como el que cumple con todo lo que tendría que cumplir, la vieja. Sobre todo porque el altar está claramente puesto, el lugar donde está la feligresía es incómodo, pero no tanto, la verdad. Ahí está, es poquito, y si no va mucha gente, cumple. Y bueno, sí, las columnas te medio tapan y lo que tú quieras, pero luego no necesitas tanto ver, ¿no? Y sí, el altar sí lo ves, ¿no? Y además el camino procesional, que a mí me parece lo más importante, es místico cuando llegas, e incluso puedes estar viendo desde lejos a la antigua, pero la redescubres en el momento en que estás frente a ella. Que como que el misterio es algo que viene dentro de esta misma lógica. Y mira, puede no gustarme, yo no lo haría si fuera mi decisión, pero ya que está, disfruto mucho más un espacio que cumple con sus elementos esenciales, pues con sus elementos generatrices que la definen. Por eso me parece siempre importante hablar de las reglas, diciendo qué es una iglesia y cuándo deja de ser una iglesia. Y desde luego no puedes siempre cumplirlo, ¿no? Porque es difícil, a veces traicionas una y le das más peso a la otra, pero creo que la antigua, en mi perspectiva, cumple con todo. Aunque no es la iglesia que más me gusta, desde luego, pero si fuera entre una y otra, la antigua me parece mejor. Y además, cuando te das cuenta de que todo se trata de llégale porque no te queremos aquí, dices, no, eso no es la religión. La religión me tiene que querer y tiene que decirme, quédate aquí todo el tiempo necesario porque nunca lo vas a alcanzar, nunca lo vas a tocar. Fíjate que eso me recuerda a una anécdota provinciana. Ajá. Yo soy de Cuernavaca. La Ciudad de México creo que acoge mejor que provincia en muchas cosas. Sin embargo, hay cosas que provincia tiene que la ciudad nunca te va a poder dar. Y una de ellas es la soledad. Cuando yo tenía entre 14 y 15 años y estaba por partir de Cuernavaca, me sentía profundamente solo y roto. Y no se podía estar, porque los lugares en los que uno transita con esas emociones están plagados siempre de escándalo, de inconvenientes, de interpelaciones idiotas, ¿no? Y el único lugar en donde yo me sentía más o menos a gusto eran un par de iglesias. Fíjate. Que no había nadie.
y había un espacio interesante, que tu propia casa, que es donde quieres escapar, te pesa demasiado. Ahí hay una experiencia a la vez estética y emotiva que no he encontrado en la Ciudad de México. Es cierto. Cuando estoy muy roto en la Ciudad de México voy a otros lugares, pero no a una iglesia, claro. No a una iglesia, no a una casa, ¿no? Y curiosamente el lugar más desolador para estar roto en la Ciudad de México es la calle. Bueno, que visiten ahí tu proyecto de Liminal, pero... Es que Liminal no es mío en realidad. No es tuyo. Liminal es de una amiga, visítenlo igual. Yo ahorita me he desconectado, o sea, desaparecí, ¿no? Sí. Pero probablemente Telecapita vuelva con cosas de distorsión. Yo volveré a Tigre de Goma en estos meses. Hay otro proyectito en la vez escribo que se llama 1000 mesetas. Es decir, renunciamos un poco, ¿no? No dejamos de leer, de pensar o de escribir. Desde luego. Pues ya no sé quién ganó, la verdad, pero ya haré alguna publicación de los que hayan ganado. Así es que, pues mientras tanto, de nuevo, dale like, comenta, comparte, activa la campanita y nos vemos en las próximas garnachas o el próximo video o donde nos veamos, donde nos encontremos. Así nos saludamos. ¿Por qué la casa de Dios, para compensar su ausencia de baños, cocina, lavamanos, etcétera, hizo Tehuela?